Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, depende el momento en que nos escuchen y desde el lugar que nos están escuchando, les damos la bienvenida al programa Ecos de Protesta. El tema que vamos a analizar el día de hoy es reformas a la ley minera, más destrucción. Eh, Bienvenido Milton, Viche y mi persona también, Viche Ibanco. Y como les dije, vamos a hablar de este tema de reformas a la ley minera. Bueno, estos últimos tiempos se aprobaron dos leyes de carácter urgente, las reformas al COTAD y reforma a la ley de minería. Ya está aprobada prácticamente la ley de minería. A la fecha que estamos, 28 de febrero del 2026, ya aprobaron esa ley el gobierno de Noboa. Y lo vamos a hacer así de forma resumida para luego conversar con Viche y con Milton. A inicios de este gobierno, yo como lo dije alguna vez, y ya lo mencionamos, el gobierno se fue a venderlo a algún país. Dijo que Ecuador está en venta ante la Feria Minera de Canadá. Aquí en el país, el 20% del territorio está concesionado y hay grandes proyectos mineros ya en desarrollo. Y se vienen como 10 proyectos mineros más en desarrollo. ¿Cuáles son? Permítanme aquí, no es tan grande mi memoria, pero los anoté por aquí. Entre los que están son los de Cangrejos, Cangrejos, Guarinza, Yurimagua de... Yuri, no, este, Loma Larga, San Carlos, Cascabel, Cangrejos, Pananza, eh, entre otros. Entonces y se va a pretender abrir el catastro minero. Aparte de eso, se firmó un acuerdo con Estados Unidos recientemente, a inicios de este mes, donde se le da la exclusividad de tierras raras a Estados Unidos, entre Ecuador. Entonces, en ese contexto, se aprueba la ley minera para darles más beneficios a las empresas mineras. Entre uno de esos más beneficios es a las empresas mineras, es en que ya no se les va a pedir plan de impacto ambiental. ah, Ya autorizaciones ambientales no se les va a pedir, sino simplemente una simple autorización ambiental que baja todos los parámetros y estándares del este. Y que tampoco el plan de impacto ambiental era gran cosa, porque como lo dice su nombre, plan de impacto ambiental, ¿impacto qué es? Golpe, ambiente, naturaleza, plan de cómo dañar la naturaleza y cómo reparar. Pero bueno, ahora ni eso, o sea, por eso hacemos profundización del este. También tiene que ver con el otro punto en que antes requerían varios permisos de caminos, del ambiente, de agua. Ahora que el titular de la concesión minera presente una declaración juramentada de que no afecta y el gobierno le cree. Le cree porque él hace una declaración juramentada sin verificar, sin nada de eso. Otro punto llamativo de esta ley es que llama a que hayan los clústeres mineros. Entonces, donde la vialidad, la electricidad, los combustibles, todo eso, se formen en un solo conjunto y el Estado se encargue de darles todo eso, de garantizarles todo eso, toda la infraestructura, toda la vialidad. Es decir, van a hacerles carreteras, van a hacerles hidroeléctricas, beneficiarles con el combustible. Pues no ha pasado ahora que la electricidad y el combustible ha estado subsidiado a estas empresas. Y otro tema importante creo que es el que bajo ley dice que los militares van a resguardar las instalaciones mineras, el personal minero y van a prevenir de cualquier sabotaje o interferencia que tenga. Entonces van a utilizar militares como guardias privados de las mineras y militares para que a quienes defiendan el agua y se pongan a proyectos mineros puedan ir a la represión. También ese tema de acortan los tiempos de exploración a explotación. Y dice que solo en explotación requieren permisos ambientales y en el otro no.
significa que con esto van a expandirse más, van a profundizar, no van a tener muchos, como les digo, muchos obstáculos, sino más permisibilidad del Estado y anuencia del Estado. Y sobre todo en materia ambiental, recordemos que se han unido el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Minas. Claro. Y entre ellos no se van a contradecir. Entonces, así haya primero la amenaza de destrucción de una fuente de agua, de un páramo, no va a pasar nada. Y luego si lo destruyen, como no hay impactos ambientales, programas de impactos, ¿cómo pedir indemnización y todo eso? Que también nos oponemos. En ese marco, más o menos, se viene que ya aprobaron esta ley minera, incluso hay situación de que se puede explotar las Islas Galápagos. Estamos frente a eso. Entonces, con ese antecedente, Biche, Milton, ¿qué opinión les merece todo esto que acabo de decir? Y si tienen algo que agregar, discutir, no importa, podemos hablar. Dale, Biche. Bueno, un saludo para todos quienes siguen las redes sociales a través de Facebook, YouTube. En fin, yo creo que el panorama que tiene nuestro país hoy en día con el tema de la ley minera es sumamente oscuro, triste, porque al parecer lo que más importa es llenarse los bolsillos en cierta forma, pero lamentablemente ni siquiera, como lo acabas de indicar, ni siquiera es que los pueblos que se encuentran a su alrededor o el territorio ecuatoriano en realidad es el que recibe las mayores regalías de esto, asumiendo un caso de que esto fuese algo que en realidad sacara de la miseria a los 18 millones de ecuatorianos. Más bien es un negocio entre privados, que yo lo digo siempre así. El gobierno de turno que se hace en este caso de Daniel Noboa pone más bien toda la parafernalia, en este caso documental, para que se vayan llevando en peso todo lo que tiene el país en recursos. Prácticamente antes, por lo menos se podía decir, entre comillas, hay una ley que algo por ahí se preguntaba a las personas si estaban de acuerdo en extraer los productos, los recursos que había ahí, y dañando obviamente la zona donde se iba a lograr esto. Pero hoy en día, de un plumazo con esta ley minera, pues no hay ni siquiera ese espacio. Antes había hasta un tiempo para poder, en cierta forma, conceder estas licencias ambientales. Previa, todo. Ya no. O sea, si antes, por lo menos, yo creo que la gente recuerda y los tiene presentes, que había un grupo de personas que se organizaban para pelear por derechos que no son negociables, como el agua. Los veía usted, lo cierto decían, si tenían hasta cierto punto de lado algo que los amparaba, que era la ley, que primero no se preconsultaba y que no se podía acceder a estas licencias en un tiempo corto, porque sí se demoraban. Más allá para las empresas mineras transnacionales, que son las que ponen el billete, y más allá de que los destrozos que puedan causar, tenían el dinero para tapar y comprar esas licencias. Hoy en día, con el pretexto de acabar con la minería ilegal, pues vienen con todo el atropello de la bota del Estado, en este caso del Ejército, para poder, en cierta forma, repeler a quienes están en contra de este derecho. El derecho a la vida, el derecho a la naturaleza, el derecho al agua. Se han ido prácticamente por encima de todo. Este señor, que prácticamente es un dictador, hace lo que da la gana. Quienes aprobaron esta ley minera, pues, obviamente hasta incluso se entiende que alguien de su misma bancada, con algo, digamos, de conciencia en su cabeza, no votó a favor, se abstuvo de votar, y ya hoy día es expulsado. O sea, para entender la razón hasta dónde se quiere llegar. Entonces, expulsado en 3 horas. Y con ese sin debido proceso, sin nada, sin juicio previo.
te votamos, se acabó. Yo creo que creo que se equivocaron, mejor quiso poner a favor, pero no sé. Esperaría mejor que hay algo de conciencia hasta en la propia gente que quiere destruir. Lo único que le tiene todavía a nuestro país con cierta esperanza de un mañana. ¿Cuál es? Tener fuentes hídricas naturales que no sean contaminadas aún. Estamos hablando nosotros desde acá, desde nuestro sector, que encamina algunos centros hídricos, en este caso Fierro Urco. El Parque Nacional Yacuri, que está en Amaluza, también está amenazado. Son los más cercanos nuestros, y nosotros podríamos velar porque en algo se entienda la protesta social que creo que debe colmar, porque destruir lo poco que tenemos, creo que tenemos la obligación, ahora sí, de defender lo poco que queda, no solamente para nosotros, sino para sus hijos, para sus demás generaciones. Entonces, esta ley minera, como ya los mencionaba Viche, prácticamente viene a arrasar con todo. Hemos visto con más presencia hoy en día, y lo vamos a seguir habiendo en el presente y futuros más cercanos, la invasión de una maquinaria monstruosa. Ya vemos unas llantas gigantescas que son del tamaño de una volqueta, una sola llanta. ¿Para qué? Para abrir camino y ir destruyendo la naturaleza ya, porque está emprenada una ley. Por eso es lo que más se va a ver. Entonces, todo lo que se ha conversado y lo que se tiene entendido, lo que ha pasado, lo que ha sucedido dentro de lo que es la minería, hoy en día tiene un efecto realmente mucho más atroz que se viene para las personas. Y, lamentablemente, la organización social está prácticamente sentenciada a ser menospreciada, a ser vapuleada, a ser golpeada con todo esto que se aplica en la ley. Milton. Sí, muy buenas, cordial saludo para quien nos escucha, si en la mañana, en la tarde o en la noche. Muchas gracias por el espacio de Movimiento Revolución. Miren, yo creo que lo de la minería es una industria extractiva que es altamente contaminante, altamente corrosiva, y como tú decías, Vicente, a partir de la generación de esta ley de minería, que es en el 2009, el gobierno del Correato ya concesionó el 20%. Ahora hay que ver con estas reformas de la ley, que tú decías, a partir de 6 a 10 minas que quieren abrir, estamos hablando de qué porcentajes van a llevarse otra vez. Ya, Cangrejos, por ejemplo, es una Cangrejos mina a es nivel de en Sudamérica más grande. Cangrejos. Loma Larga, que en Loma Ushuaia. Larga en Cuenca. La de Yurimagua, la de San Carlos. Entonces estamos hablando de qué porcentaje, aparte del 20%, se fue concesionando. Y no solo eso, 24. minería mediana. Claro. Pero la minería mediana, más o menos, sí tiene una tradición histórica, o la pequeña minería. Pero No nos olvidemos Nambija o... Yo no te sé, digo que Portobelo. por ejemplo, aquí Fierro Urco, son transnacionales. Claro. Aquí Claro, en Loja. lo de Fierro Urco es una historia tenebrosa, es una historia terrible, porque la industria minera es, como se decía, las más contaminantes, es una industria de la muerte, porque tú te toca levantar la capa vegetal y te toca hacer un hueco de 1 kilómetro cuadrado hacia abajo, hacia el fondo, y lo que tenemos arriba, lo que tenemos sobre la capa vegetal, tenemos vida, tenemos el agua, tenemos, nos situamos nosotros. Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad somos un territorio pequeño, de algo más de 270.000 kilómetros, y que en las ciudades donde están asentados estos proyectos están las fuentes de agua de las ciudades. Entonces ahí vamos a ver cómo se van a destruir. Entonces, por ejemplo, tendremos ciudades, por ejemplo, como Pasco en Piura, en el Perú, en la región de Piura, contaminados, con niños con alto grado de plomo en la sangre, con personas abandonadas, y esta industria, como decía, es altamente contaminante. Ese extractivismo nos va a llevar a una degradación total de la naturaleza
y una sociedad que va a sobrevivir, ¿cómo va a vivir? ¿Qué niveles de plomo? ¿Qué niveles de... ¿Va a haber algún tipo de accidente? Pero tú crees que al gobierno y a las personas les importa esto? Por ejemplo, Entonces, ¿qué te digo sobre el chofer que está yéndose allá al PAN y lleva y trae al chofer? Militares, no es que ahora con estar en militares ya se van allá. ¿Qué diría ese cosco, ese sargento, ese cabo o ese teniente? Me está protegiendo. No, pero él, ¿qué está pensando? Él no está pensando en el agua, en la vida. Yo tengo trabajo, yo necesito plata. Señores, como decía Tocayo Biche, de los asambleístas, yo tengo mi trabajo, tengo aquí el gobierno, la viene el gobierno, y viene un muchacho que dice que no quiere o duda el rato de pensar. Porque eso es rarísimo encontrar un muchacho de esos. O sea, que dude al menos. Ya dudar es hartísimo. Porque todo el mundo es autómata. Bueno, ahí Entonces, yo te entiendo, Milton, lo que dice. Perdona que diga así. Pero yo te entiendo todo lo que dice, lo que dijo. Todos sabemos que va a afectar el agua. O sea, aquí no se necesita ser entendidos científicos. El agua va a destruir. En Loja, por ejemplo, fuentes de agua principales, y uno que no es estudiado en el tema. Podocarpus, San Luis, Fierro Urco, la Yacuri, los cerros más altos de la provincia de Loja, donde salen fuentes de agua. No necesitamos, pues, ¿cómo se dice? Ser especialistas e hiperespecialistas que se va a destruir. Y no necesitamos saber que el agua es fundamental. Pero, ¿y esta gente que va? Y a las dos la pregunta Tocayo y Milton. ¿Y esta gente qué pensará? ¿Qué pensará estos que van a trabajar en las mineras? Desde el peón, al chofer, al ingeniero, al abogado. ¿Qué pensarán de la Lamentablemente, Viche, esta es una sociedad que vive para el presente. Esa es una desgracia, ese pensamiento del presente. Entonces dicen pan para hoy, hambre para mañana. Yo me lleno los bolsillos, no me importa lo que pase mañana. Esa actitud egoísta que tiene cada uno de los individuos que sacan usufructo de las mineras transnacionales en este caso, pues bien, o sea, tienen para aplacar su hambre, para cubrir sus vestidos, su frío, su calor, pero sin embargo no se piensa que no pasa unos años más allá, será un nuevo Potosí. Esto va a ser así. Entonces, lamentablemente, ese egoísmo que tiene individualmente cada una de estas personas que dicen, no, que la minería trae riqueza, que trae bonanza, está instalando hospitales, escuelas. Mira, ¿de qué sirve eso si no hay agua? No sirve absolutamente de nada. Lo que tú acabas de decir no es que nosotros nos inventamos esto. Esto es una cuestión científica. Y ahí vas a encontrar también científicos de un lado y científicos de otro lado, pero con un sentido lógico y razonable vamos a entender de que destruir la estrella hídrica del sur, en este caso lo que más cercano tenemos aquí en la ciudad de Loja, provincia de Loja, está ya concesionada. ¿Y dónde viene nuestra agua? De los páramos. Y no vamos a poder ni discutir nada porque ya no nos van a agarrar con la policía, sino con el ejército. Desalmados ahí con unos palos, con nuestras arengas. No harán caso omiso de esto. Y esto se lo viene planificando porque cada vez encuentran que hay resistencia. Es lo bueno, tal vez, la única esperanza que nos queda. Que sí hay un poco de locos, dice que van y reclaman por el agua y los tratan hasta de pagados y eso. Cuando no es eso, en realidad sí hay algo. Aspiro que esa persona que votó, que se abstuvo de votar como por la ley minera del mismo gobierno, haya tenido ese razonable para entender de que quieren destruir la vida. Y Milton, ¿y estos de Pachacuti que votaron por esa ley? Que son del oriente. Ya creo que hay un documento que se les dedicó para quienes deseen lo puedan revisar y analizar, porque también son unos vendidos. Claro, ¿qué pasó con esos de Pachacuti? Pachacuti, bueno, la historia reciente dice que Pachacuti encontraron 9 asambleístas, de los cuales 6 se fueron por otro creo se desafilió y solo quedaron 2 que medianamente son racionales y
Bueno, hay que mirar el tema de las elecciones del Congreso, que el Congreso no legisla para la población. El Congreso nunca ha legislado para los pueblos, ni para las ciudades, ni para la sociedad ecuatoriana. El Congreso, ellos solo legislan leyes para la servidumbre y el atraso. La asamblea. La asamblea, bueno, Congreso, Parlamento o Asamblea Para en que esencia son lo mismo. Para que lo entiendan, ¿no? Ahora el tema es que estos señores de Pachacuti, ellos solo son disfrazados. Ellos solo utilizan ese discurso pseudo izquierdista, utilizan ese discurso, dice que es de proteger a la madre naturaleza. Y votan en Pero solo contra. es el discurso. Cuando llegan al Congreso, se transforman en unos seres que no tienen, o sea, sin entrañas humanas, legislan, como decía, la servidumbre y la esclavitud de nuestras sociedades. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, estos señores de la Amazonía que votaron a favor cuando ellos mismos están destruyendo la vida. Ellos mismos están diciéndole a la población, miren, estoy votando en contra de ustedes. Y como resultado tenemos una asamblea que es adopta, es una asamblea efímera y es una asamblea que se ha constituido en una oficina adscrita al presidente. Y los que votaron por Guevara y la otra señora que ni Esos la señores- conozco. No, yo te digo, ellos pueden ser culpables. Pero Milton, quiero una opinión tuya y de Vichy. Ellos pueden ser culpables. Pero también para mí son culpables los que votaron por ellos. Ah. Y por los que votaron por Noboa. Porque ellos también son responsables de eso. Aquí no hay un pueblo víctima, aquí hay un pueblo que también se convierte en victimario. Un pueblo cómplice se convierte también irremediablemente en parte de la tragedia. Un pueblo que, digamos que un pueblo que se ha convertido en una masa, que se ha convertido en una, pongámosle, en una fanatizado. Porque aquí en Loja ganó hasta la última Claro. consulta La ganó. última consulta de la ciudad de Loja Ganó. ganó El esa una 80%. consulta irrita. Entonces, miramos un poco asambleístas como Guevara o como la señora, ahorita si me acuerdo el nombre, es Josabed Jaramil. Ni el nombre conocemos. Como decía Ya. un profesor, no te pongo ni falta porque ni falta es. Pero no, aquí el voto de ella sí es válido. Esos votos se convierten en claves Claro. para aprobar leyes de la servidumbre. y ¿Qué la creerá esclavitud. esa señora? Pero esa señora es resultado de toda una sociedad y toda una Claro. ciudad embobada. Porque yo no, me avergüenza decir de Loja, pues es una ciudad curuchupada, católica. Y digo la ciudad, no digo la provincia, ni siquiera las parroquias, porque las parroquias le dan otro toque. Vilcabamba, San Lucas, Gualel, es otro punto. Pero aquí en la ciudad. Y no nos olvidemos también de los otros diputados, asambleístas o parlamentaristas, como la señora Íñiguez o el señor González, que dice que aprobaron en contra. O, por ejemplo, esas lágrimas de cocodrilo. Y esas lágrimas de cocodrilo no hay que comprarlas tampoco. Pero digamos que, porque para no caer en ahora votaron en contra. Y Pero claro, cuando hubieran estado en el gobierno y cuando estuvieron en el gobierno de Correa, Al inicio- promovieron la Exacto, a minería, eso ¿no iba. es cierto? A eso iba, que la minería es responsable, decían. Sí, y el mismo Correa Que decía la- que tiene la bendición del Lundingol. O Que sea, es el potencial minero, decían. Que vamos a hacer biominería, que vamos a hacer biopolímeros, que vamos a cuidar la naturaleza. Y a la señora Íñiguez en el 2009 no la hemos escuchado. O durante el transcurso no se escuchó esas lágrimas de No, cocodrilo. no es que lo hacen ahora es por oposición. Pero más allá de eso, para no caer en la trampa gobiernista, ¿no es cierto? Ah. Porque lo que tenemos que ver es el ahora y quién tiene el poder, ¿no es cierto? Exactamente. Lo otro es como decir, caes en el juego de Claro. periodistas mamarrachos como es el señor Rengel. De aquí, que había personas que salieron a protestar y con su derecho, pues, equivocados o no. Pero ¿y este señor quién es para calificarlos de que hagan o no hagan bien la marcha? Diciéndole que han sido correístas o no sean correístas. Es que es el periodismo con cuchara, ese periodismo que han convertido la información en un negocio
Y esa Claro, información... por eso te digo. Y ese es el discurso. Es que vos no es tú, es a ver, dices, defiendes la naturaleza. Oye, ¿cuándo te he visto defendiendo los ríos y que no boten basura? Ya, o sea, con eso te descalificaron de que no critiques la minería. Ya. Oye, ¿y vos cuándo protestaste cuando hacía esto? No, pues de ahora, discútelo de ahora. No le pongas a discutir lo de antes. O sea, eso es como una trampa. Es decir, a ver, Milton, yo cuando te vi discutiendo sobre que han botado desechos tóxicos en tal lado. No, pues yo, pongas a discutir lo de ahorita, esta ley y lo que está pasando. Esta ley, claro. Porque es como distraer y como desprestigiar a quienes hacen la crítica. Y eso es lo que hacen estos mamarrachos de periodistas. O sea, que son pagados por la minera, obviamente. Cada vez son financiados. Y tienen puestos del gobierno, y les financia el gobierno, les da plata, entonces comienzan ellos a despotricar por todo lado. Claro, ahí clarito mismo ahí dice que cuando el periodismo o la información se convierte en negocio, ellos se convierten en solo relacionadores públicos. Eso decía Ryszard Kapuscinski o Edward Bernays, que es el que ha convertido el periodismo en relaciones públicas. Pero bueno, creo que hay que continuar diciéndole que esta ley se convierte en un eslabón más para el extractivismo. Que esta ley es una ley ratonil, ¿sí? Y es una ley que pone en bandeja de plata a las transnacionales. Es una ley que, como decías tú, 6 minas quieren abrir. Y las 6 minas se van a llevar absolutamente todo. Se van a llevar toda la riqueza y nos van a dejar otra vez como... Hay que repetir la historia, como en 1492. Se trajeron los espejos y ellos se llevaron la riqueza. Entonces yo creo que hay que llamar a la ciudadanía a que reflexione, porque como decía Vichy, la estrella hídrica del sur está en serio peligro. Acá tenemos, por ejemplo, el sector de San Luis, en el Parque Nacional Podocarpus, en pleno corazón, ¿sí? Está gravemente afectado con esto que le llama ese eufemismo legalista que también vale analizarlo, la minería ilegal. ¿Sí? ¿Qué es minería ¿Quién ilegal? promueve esa minería ilegal? ¿Y quién la deja ahí? ¿Y quién la eso? deja estar ahí, pues? ¿Cuáles son los intereses bastardos? Cuando tú te vas a Zamora, hasta Yanzasa, en plena vía ves la minería ilegal. Río Nangaritz. Y no hay policía, no hay militar, no hay empleado. Y no hay gobierno. Y entonces dicen, dejan avanzar la minería ilegal. Y dicen, no, con la minería legal, creyendo, porque nos creen tontos también. Es responsable, dice. Porque la minería legal va a contaminar menos. Igual contamina minería legal o ilegal. ¿Y quiénes controlan la minería ilegal? Son estos mismos que controlan la minería legal. Ese es el eufemismo. Y ese es, dejan avanzar para decir que se contamine y que la gente ya diga que venga a la mejor la minería legal. Y eso es todo. Yo no le veo que, o tienes otra lectura, Milton o Beach. Yo no le veo que cuando hablan de minería ilegal es eso. Claro. Ese es el término que han sacado para justificar toda esa brutalidad de la minería responsable o la minería que provee del país, que va a dar regalías, que regalías es otra cuenta también, que va a entregar, vamos a dar un salto adelante, dice, o va a sacar al país del ostracismo, o va a sacar del país de la economía, tal como nos vendieron en la época del banano, de esta economía primaria exportadora, o también de la economía petrolera. Ahora sí nos vamos a estar en el primer mundo, decía, en los años 70. Ah, pero vivimos de cuento. Dime, Biche, ¿qué pasó? Entonces, Hay un hay tema que ver. interesante lo que tú acabas de decir. Solamente es como distraer la atención sobre los verdaderos monstruos de la destrucción, en este caso las transnacionales, enfrente a la minería ilegal. Yo siempre comparo que es como cuando se vas de cacería. Los grandes cazadores van por la presa entera, ¿no es cierto? Se llevan toda la carne. La minería ilegal. Creo que tal vez una cuarta parte solo de los huesos es lo que está llevando. Si es que lleva una cuarta parte de los huesos. La minería transnacional se lleva absolutamente todo. ¿Y por qué no ir contra ellos, que son los realmente contaminadores?
Mientras, o sea, siempre veo que lo ponen ahí de ejemplo cuando en realidad que hacen un daño también. Pero el daño de ellos es mínimo en relación pues al otro. Es como disparar el uno es como una flecha y el otro es como una metralleta. Como un misil. Como un tanque. Claro, es que esa es la relación, pero de eso no se habla. Y de eso se minimiza. Y le ponen como el más malo de los malos, manejado por mafias, por GDOs, a estas minerías ilegales. Claro. O sea, y ya entonces etiqueta. hay que contra ellos son los que causan incluso el tema de la violencia. Sí. Entonces, frente a eso, no es suficiente solo la policía. Mandámosle al ejército. Y apropiémonos de eso y entreguémosle a las mineras. Ya está, listo, a las mineras grandes. Exactamente, o sea, eso eufemismo que dicen minería ilegal es promovida por las mismas transnacionales. Claro, Es el lobby. Y se ponen en la etiqueta, es que la violencia, es que el cantón Camilo Ponce Enríquez es el músculo financiero de, vamos de los nosotros, GDOs. vamos la gran minería y la corporación y se apropia de todo y listo, se acabó. Mientras tanto, esos canales pagados de Coarriza, La relación es Tele, abismal en oscuridad. cuanto a ganancias incluso. Entonces, no tiene punto de promovida, ellos comparación. promueven esa agenda de Claro. que la minería ilegal es promovida por la violencia. Cuando la violencia y ese que le llaman el eufemismo que decía, o ese término lingüístico de minería ilegal, es promovida por estas mismas transnacionales, por estos mismos lobbies. Entonces, por ejemplo, ahí a la opinión pública ya le compran ese discurso. Entonces dice, no, está bien que haya minería para ver si salimos una vez por todas de la pobreza. Y eso para ir concluyendo, y eso le decía, cuando decía Milton y Aviche, ya tenemos, ¿cuántos proyectos mineros ya desarrollados? Ahorita hay dos. Dos. El Cobre Mirador y el Fruta del Norte. Fruta del Norte. El Pangue y Ansasa. El Pangui y el... Destruidos, si quieren ir a ver. No, pues, y cuando te vas tú, ándate a Zamora a ver cuántos trailers salen. No puedes, estás No en el son- bus o en un carro particular Causante de accidentes. para poder sobrepasar convoys de saqueo, ¿no es cierto? Y yo les pregunto, ¿qué hemos solucionado con eso? ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas carreteras hay? Como ni una, dijo el compañerito. Solo ándate el desfile del 18 de noviembre. Más escuelas particulares que escuelas públicas. O ¿Dónde colegios. está? ¿Dónde está la inversión que dicen? ¿Dónde está la inversión en salud? Hay un Pero dato es del... lleno de puro cuento aquí el país. Que siempre, que si sube el diésel, más recursos. Que sube el IVA, más recursos. Que si que si vendemos el campo Sacha, más recursos. Todo es cuento, todo es cuento. Más ricos se hacen las transnacionales. Y hay que también poner el mensaje también en el tapete de la discusión, que la minería no es solo la mina, son las vías de cemento, son las represas, luego la hidroeléctrica. O sea, en la represa hay un poco de complejo, ¿no? O sea, es un complejo, o sea, abarca varios proyectos y varias áreas. Estamos hablando de embalses, estamos hablando de represas, estamos hablando de hidroeléctricas, ¿sí? Estamos hablando de sistemas complejos que hay como tenemos el de Mazar, que prácticamente son 3 tipos de represas. Mazar Dudas, Paute y la otra, bueno, se me escapa el nombre. Entonces tenemos eso. Para ponerle un punto sobre la I, sobre las IES, que no solo es minería. O sea, la venta del país implica esas leyes. Es lo que tú dices, los clústeres, llamados clúster. Y también, claro, vamos a esa ley ley orgánica reformatoria, que también privatiza a la fuerza pública. O sea, militares y policías se convierten en guardianes de las mineras. Y veamos que también donde se ubican las minas se convierten en territorios privados. Ellos dicen estratégicos de desarrollo. O las servidumbres, famosas servidumbres también. Y también mira cómo, o sea, esta ley sí hace tabla rasa de todo el marco normativo que supera y o sea, las mismas leyes burguesas de ellos
no la respetan. Entonces ahora miramos cómo se militariza el país. Y sobre todo, este mensaje es también para las comunidades rurales, para que no proteste, para que haga un silenciamiento y que diga, por ejemplo, como está estudiando ahorita en Telimbela, en la provincia de Bolívar, o Las Naves, o Chachimbiro en Imbabura, o en Intag. Bueno, todo el tiempo, con ley o sin ley, los militares se han convertido en guardianes de las petroleras, es bueno, guardianes de las mineras, guardianes claro, de quienes vienen a saquear. Así que ese discurso de la patria, del civismo, que vayan militares por otro lado, almirantes, generales. Ustedes son simplemente vasallos de las empresas transnacionales, de los que saquean este país. Ustedes no defienden este país, pero ustedes ahora, defienden a las transnacionales. Pero ahora ya se legaliza, bicho. Se legaliza. Pero por eso te digo, discurso tonto que vaya para los tontos, que desfiles, que la bandera, que 26 de febrero. Quítense de pendejadas y periodistas mamarazos también, que les atizan y les van a hacer reportajes. Estos son defensores de las mineras, de los que saquean el país, de los que destruyen la naturaleza. Esos son los militares y policías. Nada más. O sea, claro. Nada más que eso. No nos olvidemos que la policía y el ejército es el brazo armado del Estado. El brazo armado de los ricos. Son empleados de los y el ricos Estado ustedes. es controlado Qué por general, las- qué teniente, las qué 2 clases dominantes. estrellas. Quítense de cosas. Claro. Eso es Entonces, puro cuento. Entonces, si miramos, mire esa reforma de esa ley, ¿sí? Cómo privatizan el país y privatizan a la fuerza pública para proteger. Y destruyen. Y Es saqueo, además, como dijimos alguna vez como grupo, es un saqueo. saqueo y destrucción. Saqueo. Y quedémonos con esa palabra. Palabras finales, Biche y Milton, para ir acabando este tema, que siempre va a recurrir. Sí, bueno, dale. Yo creo que antes de eso, una última reflexión y más bien una incertidumbre, un cuestionamiento sobre esta ley en especial. ¿Por qué creen que hay esa prisa? Porque qué mal funcionaba esa ley en contra de los intereses de la gran mayoría, pero hoy en día lo que se nota irrefutablemente dentro de esta ley es que quieren hacer las cosas con mucha más prisa y la represión, aumentar la represión. ¿No será acaso que tal vez este señor sabe en el fondo que ya está gozando de cierta apatía de parte de la mayoría de los ciudadanos que estamos acá en este país, en Ecuador? Y querrá de pronto eso cometerlo como algo de respaldo frente a quienes lo están apoyando, que son en este caso los intereses. Pero incluso hay negocios familiares, Curimín, con Isabel Novoa. Cuando Ormini. Sí. Entonces, mira, todo eso... Este señor ¿por está qué la haciendo presa? negocios, porque la gente Esa votó. es la presa, entonces. La gente votó por permanecerse un en el- zorro. La gente votó por un zorro. Y quieren que Y así... ahora el zorro sí, está atrapando y en todas el las software, gallinas y ellos- todo lo que pueda. en estos días Y sí, vamos llevándonos el país. incluso están hablando de que se podría mandarlo a la casa al señor con una revocatoria. Se Eso están no dando va a las- pasar, pero. Mira, pero yo digo, ¿por qué la presa? ¿No será acaso que de Se le acaba el pronto combustible. también, así se dé el caso, ya dejan ubicando todas las carnadas para ellos pescar al río revuelto? ¿No es así Más también? negocios familiares son. Pero también yo creo que externamente también hay quienes lo presionan para que lo haga. ¿Y quién? Pero a ver, El pero Fondo si viene- Monetario, uno de ellos. Pero si viene la minera y le da su pedazo también, pues. Por eso al se gobierno. apuran, por eso el apuro y la prisa. Claro. Le da su pedazo. Hay que ver los A porcentajes. todos y los niveles. gobiernos, desde el gobierno de Correa también. Así era. Hay que ser señor, francamente, con todos. Claro. Y eso, o sea, lo único que se tiene a favor es de que hay cierta esperanza, de que existen ciertas personas razonantes, pensantes. Me sumo, quiero esperar que esa persona que fue expulsada de ese mismo movimiento, a algo se le vino una luz en la cabeza y dijo, no, quieren destruir, quieren llenar de En tinieblas Cuenca, esto. también yo creo que en Cuenca, para ir finalizando lo que tú dijiste, algo que rescatar es que en Cuenca ha habido, con sus limitaciones y todo, una movilización y una conciencia social de Cuenca. Y por esas razones es que Y quieren entonces- reprimir esto, por y eso lo han entonces- visto. La ciudad, la provincia de La Suey los está viendo. La está viendo a Camila Martínez, lo está Camila, viendo bien. al Castro, lo está viendo al otro, que son asambleístas. Chango Castro. Y cuando hablo de la ciudad, la sociedad, los medios de comunicación, porque aquí no son mamarrachos como este Rengel, este Aponte, no. Allá hay otro tipo de periodismo.
O sea, Claro, claro que no, sabemos que la generalidad, pero también hay excepciones. Cuando se trata de defender el agua, al menos yo creo que lo que voy a decir es una tontería. No necesita ser ni de izquierda ni de derecha para decir que todos toman el agua, pues, ¿no es cierto? Claro. Y que se me va a destruir el páramo, pues creo que todos deberían estar de acuerdo, al menos en eso deben estar de acuerdo. Y ahí va, creo, Ahí va el la mensaje. cosa. Ahí va la cosa, ¿no es cierto? Es sentido común de sobrevivencia de un país, de un pueblo. Pero no, pues es como son así. Entonces yo creo que es eso también, la conciencia social que tiene la SUAY, los pueblos. Replicar ese tipo de Y conciencia. entonces eso logró lo que tú dices en ese asambleísta, caso que lo hizo por él solito. Y lo hizo porque hay una sociedad, porque hay una ciudad que lo está viendo y que dice, y si llego a este pueblo, y si llego y si paso por Capaz la me calle, linchan. me van a linchar, ¿qué pasa? No como esta ciudad de Loja, donde Claro. salen a Y el protestar precio. y la ciudad los critica a los que defienden el agua. O sea, esta ciudad de Loja es retardataria, verás. Yo vivo aquí en esta ciudad, pero es así. Conservatorio. Y el Conservador. precio de tomar conciencia es la represión, la expulsión en este caso. Claro. Eso. Sí, yo creo que como mensaje final, yo creo que nos tiene que quedar la rebeldía, porque el extractivismo minero es otro espejo que nos heredaron los españoles. Este extractivismo nos va a llevar a tener una sociedad sin agua, una sociedad del futuro seriamente en peligro de destrucción, y sobre todo que las futuras generaciones, nuestros hijos, no van a tener ese futuro de encomio, ese futuro luminoso, ese futuro que hemos vivido nosotros. Y creo que ese legado de herencia, legado y herencia tenemos que dejar, que hay que rebelarse contra estas injusticias, porque el tema minero es de mucha preocupación. El tema minero nos está llevando a una sociedad que no va a tener futuro. Entonces yo creo que hay que rebelarse antes de que sea demasiado tarde. Ese es el mensaje en general, aparte de las medidas legalistas que hemos topado aquí en este conversatorio que hemos tenido. Y agradecer la Sintonía. la apertura y la sintonía, y sobre todo que también se pongan comentarios en las redes sociales. Bueno, Este, gracias, gracias. Milton, gracias Viche, y gracias también a quienes llegaron a este momento. Esperamos que en estos mensajes que hemos hablado en torno a la minería y a la ley, pero también en otros temas que hemos tomado muy importantes relacionados con el tema de minería. Muchas gracias con todos, hasta pronto. A ver.